quiero pedirles su comprensión porque tengo que salir pronto del país para poder lograr atender unas citas que ya previamente tenemos concertadas en Nueva York. Por lo tanto, voy a tratar de ser lo más explícito posible, pero no voy a poder evacuar preguntas en esta ocasión. A las 4:30 de esta madrugada iniciamos un proceso de traslado de 538 privados de libertad del Centro Penal de San Pedro Sula, de Progreso y entre otros. Esto obedece principalmente a una etapa más de la construcción de un nuevo sistema penitenciario. La gran mayoría de los privados de libertad que estaban en San Pedro Sula, aquí también en Támara, y de otros centros penales en el resto del país que han sido considerados peligrosos, esos ya han sido trasladados al Porvenir, perdón, han sido trasladados a La Tolva y también a Ilama. Ustedes recordarán el último mes y medio, casi 2 meses, grupos de 10, 15, 20 de diferentes centros penales de ciudades intermedias que han sido considerados peligrosos, se han movido, se han trasladado hasta estos otros centros penales. Lo que está ocurriendo hoy prácticamente en su gran mayoría son gente de mediana peligrosidad o de mínima peligrosidad, algunos de ellos enfermos ya, algunos de ellos que ya de repente están a punto de cumplir su condena. En ese sentido, un buen grupo muy importante siempre va a la parte de mediana y mínima seguridad en La Tolva, porque hay espacio ahí. Y de igual manera, 108 privados de libertad del sexo femenino vienen a lo que se llama Cefas, con módulos nuevos, y todos los que van a ser trasladados hoy es porque en los respectivos centros penales ya se encuentra su cama, muy decente, alimentación, totalmente diferente a lo que han tenido en San Pedro Sula. Ahora, la ruta que vamos a seguir en lo de San Pedro Sula, faltan en los próximos días otros privados de libertad hasta que esperamos cumplir con el 15 de octubre, que quede totalmente cerrado como centro penal ese lugar en San Pedro Sula. Yo quiero particularmente invitar hoy a los sanpedranos, a los ciudadanos del Valle de Sula y a todos los hondureños que quieran participar. Ya existe una comisión de diferentes sectores de la sociedad civil en San Pedro que va a dirigir un proceso de consulta para ver qué vamos a construir en ese predio. Algunos hablan de un parque como los que tradicionalmente hemos estado haciendo, otros hablan de un parque con un componente de biblioteca virtual, otros hablan también de un parque con un componente de centro vocacional. En fin, creo que es una bonita oportunidad para que los sanpedranos, los ciudadanos del Valle de Sula y Honduras, mire ese lugar como un símbolo que nos recuerde, para no volver a pasar por esa tragedia, qué fue lo que se gestó desde ahí, como un tema histórico. Pero la otra cara de la moneda es algo edificante, que genere esperanza, que es lo bueno que va a venir ahí. Entonces el proceso está abierto, yo los invito a participar. También el Instituto Penitenciario ha estado todo este tiempo atrás, el último mes, cerrando, clausurando muchos lugares dentro de los centros penales en todo Honduras, donde han tenido mesas de billar, han tenido pulperías, negocios, y eso, amigos de la prensa, pueblo hondureño, está causando incomodidad en la población penitenciaria, principalmente incentivados por aquellos que tenían esos negocios ahí, que son negocios que estuvieron siempre al margen de la ley.
El nuevo sistema penitenciario del país no da espacio para eso. El que esté en las nuevas cárceles o en las cárceles remodeladas va a estar con su litera o cama, con su buena comida, con su agua, con su sistema de salud, pero no habrá necesidad de andar pidiéndole a la familia dinero para ir a comprar productos que a veces costaban hasta 10 o 20 veces más de lo que cuesta afuera. Eso es una especie de mafia que ha estado ahí. Y yo le repito, van a haber reacciones, pero todo sea por construir un nuevo sistema carcelario. Aquí vienen dos componentes importantes adicionales. Lo que estaba haciendo la Fundación en San Pedro Sula, recuerdan, para NACO, esas instalaciones requieren una modificación, y ya se está haciendo la modificación para reunir los estándares internacionales, pero también una ampliación, porque ese va a ser un centro penitenciario con un componente industrial. Habrán talleres para que los que estén privados ahí, que van a ser de mediana o mínima seguridad, puedan pasar por un proceso de rehabilitación, de reeducación, de reinserción social. Igual va a ocurrir en el Porvenir. El Porvenir, en su primera etapa, se construyeron muchos módulos, pero ahora se están construyendo otros módulos adicionales con talleres. Inclusive el Porvenir va a tener trabajo agrícolas en el campo, en el predio que se tiene ahí alrededor. Esos detalles se los estarán dando en el transcurso del día, hoy más tarde. También, en el caso de San Pedro Sula, en la pantalla tienen ustedes ahorita, y se les va a pasar a todos, el bosquejo inicial de lo que ha planteado un arquitecto y un grupo de personas en San Pedro Sula, de lo que creen que se debería hacer en San Pedro Sula. Yo quiero pedirles, por favor, que nos ayuden a divulgar esto como un punto de inicio de lo que puede ser, y que cada quien opine. Y esta comisión que conformamos en San Pedro Sula va a definir qué es lo que vamos a hacer. Pero el 15 de octubre no debemos detener a nadie ya en el centro penal en San Pedro Sula, y posterior al 15 de octubre empezamos con el proceso de demolición de lo que son las áreas que ya fueron revisadas. A propósito, díganle a sus compañeros de medios de comunicación que en San Pedro Sula, hoy a partir de las 12, 1 de la tarde, que terminen de salir los que van a ser trasladados, pueden ustedes, sus medios, acompañar a los líderes de Fusina que han estado en este proceso de revisión a ver los módulos donde estaban los dos grupos criminales que sacamos hace ya varios meses, para que tengan una idea cómo está quedando eso y qué han encontrado ahí. Creo que eso va a ser parte del proceso de aprendizaje al pueblo hondureño de qué es lo que había ahí, para que no volvamos a permitir que eso ocurra en el país. Así de que están invitados hoy. Quien va a dirigir esta operación es el coronel Melgar en San Pedro Sula. También quiero terminar este tema afianzando que ya hemos tenido resultados muy positivos con respecto a los traslados en San Pedro Sula y también algunos de Támara aquí. Inclusive en algunas ciudades de donde hemos trasladado reclusos que se tenía algún indicio que estaban participando desde los centros penales en incidir en la parte delictiva afuera, ya se siente el alivio. Se han trasladado muchos a los lugares de máxima seguridad y eso ya tiene una repercusión. Ustedes van a ver que estamos cerrando el año probablemente ya con un promedio de 42, ojalá pudiera ser más, pero los números todos los días es notorio la reducción en la parte delictiva. Por eso hoy digo que el tiempo nos ha dado la razón. Intervenir los centros penales era clave en la construcción de un país más seguro. No va a ser fácil, nadie quisiera tener en el vecindario centros penales, pero la gran mayoría fueron construidos en el siglo pasado y están en las cabeceras, en los cascos urbanos. El proceso eventualmente nos va a permitir tener a la mayoría de los privados de libertad fuera de los cascos urbanos o las zonas urbanas
de las ciudades donde han estado estos centros penales. De tal manera que esto comienza, pero vamos por buen camino. Lo otro que quería comentarles es nuestra satisfacción porque todos los organismos multilaterales, bancos, tanto del continente como bancos europeos, de igual manera lo que ha ocurrido con las evaluadoras de riesgo crediticio país, al igual que últimamente lo ha dicho el Fondo Monetario, la economía hondureña va por buen camino. Vamos a cerrar probablemente con 4% de crecimiento de acuerdo al Producto Interno Bruto, y eso son buenas noticias. En ese sentido, quiero también decirles que cada uno de nosotros tiene que hacer su parte. La banca debe jugar un rol mucho más protagónico en el país, en el sentido de ir moldeando sus sistemas de crédito a productos financieros más acorde con las actividades que estamos promoviendo. El tema turismo va a ser fundamental. Pronto estará ya emitido el reglamento de la Ley de Incentivos al Turismo. Luego los productos financieros para financiar financiar operaciones industriales son claves para aprovechar este momento que está viviendo Honduras. Y también quiero decirles que ahora que el país tiene las mejores calificaciones de su historia en materia macroeconómica, es el mejor momento para invertir en Honduras, tanto nacionales como extranjeros. Invertir en Honduras no solamente son las grandes cantidades, o los proyectos como los de Gildan de esta semana anterior, inversión de 2.300 millones de lempiras. No, usted que quiere hacer su inversión en su pequeño taller, en ampliar su taller, este es el mejor momento, porque el dinero va a costar menos. Y además, porque estamos en una enorme ventaja frente a la región, por ser uno de los países de Centroamérica con mejor economía. Eso también nos da paso a volver a la carga al mundo, y voy a empezarlo a hacer esta semana, en Nueva York y también en Dallas, a promover el nuevo concepto de zonas de empleo. Sé que va a ser controversial, particularmente en este momento, que los compatriotas de la oposición no les gusta hablar de esto. Pero bueno, debatamos y que el pueblo hondureño también participe. Yo quiero empleo para la gente en Honduras. Y lo que estamos proponiendo como las zonas de empleo no son cosas que se nos ocurrió de la noche a la mañana, son 10 años de estudio en los países más exitosos del mundo en atracción de inversión, como Corea, como Singapur, que en el siglo pasado eran más pobres que nosotros y ahora son potencias mundiales. ¿Por qué no podemos soñar a eso? Y voy a Dallas porque es una de las economías más fuertes de Estados Unidos, la de Texas, y también porque hay mucha gente de Texas que está relacionada con Honduras. El gobernador del estado de Dallas tiene mucho interés en promover el tema de comercio, de inversiones con Honduras. Nuestros embajadores en Estados Unidos, el ministro de Desarrollo Económico y otros equipos han estado trabajando fuertemente con la gente en Texas. De igual manera, ellos tienen no solo petróleo, sino gas, que es algo muy importante para que Honduras tenga un precio de la energía competitivo. Ese es uno de los grandes pasos que tenemos que dar para poder avanzar. Así es de que esta mejoría también económica nos permite, aún con las dificultades que hemos tenido, cumplir con algo que estructuramos desde el año pasado: un aumento salarial para maestros y empleados públicos. Me decía una maestra ayer en Intibucá, todavía no había dicho yo cuánto iba a ser el aumento, y denos más, nos dice. Le digo, son sacrificios que con buen gusto lo hacemos para un sector que por algunos años había pasado sin mayor apoyo. En ese sentido, pues es un reconocimiento del pueblo de Honduras a los docentes que ya nos llevan con varios años sin perder días de clase, y eso hay que agradecerlo. También quiero aprovechar para decir que esta bonanza económica se debe traducir en los próximos años en un plan agresivo, sin precedentes, de inversión en la calidad educativa. En el proyecto de presupuesto que mandamos al Congreso va una partida creada
que se va a alimentar con más fondos todavía, para lo que es el fondo de la calidad educativa. Porque Honduras comienza este nuevo año con una proyección al año 2030 dentro de los parámetros de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero Honduras va a ser de los proyectos pilotos en el mundo. Vamos a ser referentes en una calidad educativa de primera. Para eso nosotros vamos a tener que invertir mucho dinero de los fondos hondureños, pero es un dinero que va a ir muy bien invertido en el recurso humano, en el capital humano, lo más valioso que tiene el país. Y si vamos a competir con el mundo, necesitamos tener la mejor educación posible para nuestra gente. Y esto es de mediano y largo plazo. De tal manera que más adelante les voy a dar detalles de la alianza que hemos construido con una organización internacional que se dedica a promover calidad educativa en el mundo. Y por los avances que Honduras ha tenido en materia macroeconómica y sobre todo en las bases que tiene la Ley Fundamental de Educación, en la gobernanza del sistema educativo, es que escogieron a Honduras y nos vinieron a decir: ¿quieren ser ustedes de los pilotos en el mundo? Y yo les dije: encantados, estamos listos. Y eso es lo que estamos empezando hoy. Por otro lado, bueno, ustedes saben, salgo ya en unos minutos para Nueva York. Vamos a participar de la Asamblea de Naciones Unidas, a mandar un mensaje claro sobre lo que Honduras ha avanzado y cómo nos queremos proyectar frente al mundo. Hay temas elementales como los derechos de nuestros migrantes que queremos también poner en relieve muy claro. De igual manera vamos a participar como país, vamos a ser los que vamos a dirigir un evento muy importante en el contexto de Naciones Unidas, que es la medición de pobreza multidimensional, el nuevo enfoque mucho más humano de cómo enfrentar la lucha contra la pobreza. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Por los avances que Honduras ha tenido. Y nos distinguen también trabajando con la Universidad de Oxford. Ya van a ver ustedes los datos de avance y cómo Honduras también se convierte en un país líder en ir estructurando estos nuevos sistemas de ataque a la pobreza. También se estará lanzando esta semana en Washington, de parte de nuestros funcionarios, lo que mucha gente ha venido pidiendo por décadas en Estados Unidos. Nuestros hermanos migrantes han pedido una identificación consular que les facilite muchos procedimientos allá en Estados Unidos. Eso es voluntario y el Estado de Honduras ha reaccionado con una alianza que se estructuró con una empresa canadiense del sector público, y es una de las de mayor prestigio en el continente, y ellos estarán lanzando entre jueves y viernes lo que sería la matrícula consular para los ciudadanos que la han venido solicitando, y eso es un tema voluntario. Así es de que si alguien no quiere andar con su pasaporte, dicen los migrantes, pueden andar con su ID consular, que es mucho más manejable y menos riesgoso de perder. En ese sentido también. Y el jueves estaremos nosotros, entre jueves y viernes, en Texas, en Dallas, y está pendiente de visitar otra ciudad a promover las zonas de empleo. Nosotros garantizamos un país con excelentes condiciones económicas, ubicado en el centro del continente, con una plataforma logística de primera que está en construcción, un buen clima de inversión, y ellos nos deben de garantizar empleos, que es lo que yo necesito para el pueblo hondureño. De ahí pues eso es todo de mi parte, y espero que en el transcurso de las horas la gente de Fusina les pueda informar, probablemente desde aquí mismo, cómo va evolucionando el traslado, y también lo que se va a construir en el porvenir, lo que se va a construir, lo que está en construcción, perdón, en Naco, y también lo que se pretende hacer en proceso de consulta en San Pedro Sula una vez que se cierre. Los invito, a pesar de que tienen colegas que representan sus mismos medios en San Pedro Sula, pero ese 15 de octubre o el día que la comisión decida ir a ver que está vacío el centro penal y empezar a hablar de qué es lo que vamos a construir, les invito, porque es un proceso, creo yo, de sanación para todo el pueblo hondureño. Muchas gracias.